Ok, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Coquet y es un gusto el día de hoy poder compartir esta clase con ustedes. Es posibles duplicados. Y bueno, vamos a dar inicio. Por favor, si alguien me puede ayudar. Hermana Rosa, ¿usted nos puede leer esta primer diapositiva? No, la hermana Nancy. Nancy Acuña, ¿nos puede leer la diapositiva? Sí, hermana, gracias. Dice, Gracias, hermana. ¿qué es un posible duplicado? Son registros de la misma persona que aparecen más de una vez en el árbol familiar. Ok, entonces la clase de hoy es parte uno de posibles duplicados. Vamos a ver la primer forma en la que nosotros podemos detectar un posible duplicado y como la hermanita Nancy nos hizo favor de leer, dice que ¿cuándo es que hay un duplicado? ¿Cuándo decimos que hay un duplicado en el árbol de Family Set? Pues precisamente es cuando una misma persona aparece más de una vez en el árbol, ¿verdad? Y todos ustedes saben que cuando nosotros ingresamos a alguien o creamos una persona en Family Search, van a obtener un código de identificación o un ID. Y para las personas fallecidas, ¿verdad? Incluso cuando creamos a las vivas, es un código único para cada persona. De tal manera que cuando ingresamos a nuestro árbol y nosotros vemos que hay una persona que se llama igual, que tiene el mismo día de nacimiento, que tiene a los mismos padres, a la misma cónyuge, podemos decir, oh, es un duplicado porque no es el mismo ID, ¿verdad? Que yo tengo registrado en mi cuenta. Entonces ahí es cuando existen posibles duplicados. ¿Quedó claro, hermanos, que es un duplicado en Family Search? ¿Alguien tiene alguna duda? No, sí quedó claro. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ahora, la siguiente es ¿por qué se generan esos duplicados? Tenemos dos principales razones. Hermanita, permítanme, déjenme abrir la hermanita. El hermano Ignacio de la Cruz, ¿nos puede usted hacer favor de leer el número uno? Claro que sí, hermanita, con gusto. Muy amable, hermano, gracias. Eh, ¿Por qué la información del árbol proviene de diversas fuentes? Como cuando se fusionan los registros de los padres, pero Ujú. no de los hijos. Ok, gracias, hermano Ignacio. Entonces, una de las formas, ¿verdad? Y aquí dice la primera que vamos a analizar, ¿por qué es que se generan esos duplicados? Puede ser que nosotros, al ingresar el nombre, al crear una persona en el árbol de Family Search, que yo agregué, no sé, a mi papá, a mi mamá, algún hermano, algún abuelo que ya falleció, y entonces al agregarlo, ¿verdad? Puede ser que yo lo haya hecho correctamente, pero después me doy cuenta que uno de esos perfiles me está diciendo que hay un duplicado y esto puede ocurrir porque cuando nosotros combinamos a alguna persona, ¿verdad? Que, ay, em, me parece que es la misma, entonces se van a crear a lo mejor los duplicados con los padres o con algún hijo. A lo mejor no lo hicimos nosotros, pero es el mismo árbol. Recordemos que Family Search es el único árbol familiar de genealogía que permite, ¿verdad?, que todos contribuyamos a la información. Entonces, una puede ser esa, que yo no lo introduje el nombre, pero alguien más hizo una combinación y entonces puede ser que cuando se fusionan los registros de los padres y no el de los hijos, pues estén duplicados. Ajá. Y el segundo punto, que es, bueno, un poquito, ya lo dije, ¿quién me ayuda a leerlo?
el segundo caso por el cual pueden aparecer duplicados. Hermanita Milagros, ¿nos hace favor de leer el número 2, por favor? 2, porque los usuarios pueden introducir información directamente en el árbol. Así es, ¿verdad? Aquí sí es cuando alguien va a introducir un nombre o crear una nueva persona. Es muy importante, hermanos, precisamente para crear, duplicar a las personas, que nosotros estemos atentos. Una vez que nosotros metemos el nombre, los apellidos, fechas de nacimiento, lugares de nacimiento o de algún otro evento, entonces al darle clic, Family Search nos va a mostrar, ¿verdad? Unas posibles concordancias si es que está esos mismos datos que yo ingresé, ya alguien más, algún otro usuario los introdujo, entonces ya va a haber ahí una persona con esos mismos datos. Y yo, entonces es mi oportunidad de comprobar que esas sugerencias que me está dando Family Search viene, por ejemplo, luego viene que se ha encontrado una semejanza, ¿no? Y en ocasiones hasta ya viene la pareja. Entonces es bueno que antes de darle nosotros a crear una persona nueva, chequemos esos perfiles que ya se encuentran en Family Search y que son semejantes a los que yo he introducido. Sí, hermano Arturo, adelante. Gracias, hermana. Solamente un comentario. Lo más frecuente que puede ocurrir, los hermanos, es que un familiar nuestro falleció y entonces, como es mi familiar, pues de inmediato lo doy de alta en el sistema de Family Search. Y eso es algo que no podemos hacer. Quien lo tiene que hacer es el secretario del barrio. Porque si yo lo doy de alta al día siguiente que falleció o el mismo día, entonces estoy generando un duplicado. Y eso, hermanos, creo que es lo más común que puede ocurrir. Entonces, tengamos mucho cuidado de que no lo hagamos y que sea justamente el secretario del barrio quien lo pueda hacer. Gracias, hermana Elisa. Sí, gracias, hermano Consulta, sí, gracias, hermano Arturo. Hermano Ricardo, y luego la hermanita, otra más que tiene la mano, no alcanzo a ver quién es, pero adelante. Sí, lo que eh, dijo el hermano Arturo es correcto siempre y cuando sean miembros de la iglesia. Cuando tenemos familiares que no son de la iglesia y sabemos correctamente y si hemos sido parte del suceso y tenemos la información correcta, podemos darle el alta. Incluso, por ejemplo, un ejemplo que me pasó con mi hermano, que no era miembro de la iglesia, como yo tenía datos, tenía los certificados, le di el alta ese mismo día, pero a la misma vez hice que, o sea, puse los certificados para que conste de que es correcto. Así es, hermano Ricardo, muchas gracias. Algo muy importante, ¿verdad? Que siempre hemos aconsejado es que cuando nosotros precisamente metemos los detalles esenciales de la persona, en lo posible podamos tener en fuentes, ¿verdad? También estos registros, porque así va a ser menos probable que alguien más quiera combinarlo si no coinciden y ven que nosotros tenemos fuentes. Entonces, gracias, hermano Ricardo. Sí, hermana, adelante. ¿Quién alzó la manita? ¿Alguien? hermana, ¿a qué se refiere a dar de alta? Dar de alta es cuando yo empiezo a digitar los nombres de mis familiares, por ejemplo, al ingresar el nombre de alguien, sobre todo que ya está fallecido, como son mis abuelos. Yo empiezo a digitalizar, no sé, mi abuela materna, Elisa Rivera Carretero. Entonces le pongo su nombre, su día de nacimiento, el lugar de nacimiento y entonces ahí yo puedo crear una persona. Ajá. Entonces, pero Family Search, si algún otro pariente
A lo mejor yo tengo familia que son miembros de la iglesia y lo más obvio es que todos ingresen ese mismo nombre. Pero precisamente en ese momento que nosotros estamos creando a esa persona, tenemos que ver si alguien más no lo hizo ya. Recuerden también que Family Search es para no miembros y a lo mejor nosotros ni los conocemos, ¿verdad? Y pensamos que somos los únicos en el mundo miembros de la iglesia que estamos creando un árbol, pero nos hemos dado cuenta que no es así, que ya después en generaciones más adelante nuestros árboles se combinan con algún otro. Entonces, hermana, cuando me refiero a crear una nueva persona, es cuando por primera vez se va a dar de alta con los datos que yo estoy introduciendo en Family Search. ¿Quedó clara la respuesta? Ay, ya, sino que como se referían a alguien fallecido, yo pensaba que había Ajá. alguna diferencia con referente a eso, porque el hermano creo que decía que su hermano estaba vivo y falleció, ¿no? Y él con un documento le dio de alta, por eso era mi consulta, ¿no? Ah, sí, no, sí, hermana, gracias por despejar su duda y sí, es importante nosotros saber que cuando son personas vivas, en mi árbol, yo tengo que meter a todas las personas vivas y así cada persona, cada usuario, y nunca el sistema nos va a arrojar que ya está ingresado porque es persona viva y Family Search respeta la privacidad de las personas. Entonces, cuando uno ingresa un nombre de una persona viva, va a ser diferente en todos los árboles de todos los usuarios porque está viva. Ya cuando fallece es cuando Family Search nos va a decir, esta persona ah, coincide con los datos que tú estás introduciendo porque ya es una persona fallecida. Las vivas, nunca Family Search nos va a decir que ya fue ingresada porque al ser vivas, en cada árbol vas a tener un diferente ID. Ya el hermano comentaba porque ya si él tiene un familiar y fallece y entonces le pone como fallecida, se van a generar muchos duplicados. ¿Por qué? Porque si mi esposa tiene, perdón, si alguno de mis hijos o hermanos tienen ya un árbol, una cuenta en Family Search, entonces todos esos cuando le ponen fallecidos se generan diferentes ID y duplicados. Entonces por eso el hermano Arturo comentaba que el primer paso cuando alguien fallece y era miembro de la iglesia, primero tenemos que darle la información del fallecimiento del familiar al secretario y entonces podemos evitar más duplicados. Pero en general, así es, sobre todo cuando no son miembros de la iglesia y muchos tenemos familiares que son miembros de la iglesia, introdujeron ese mismo nombre del familiar, entonces se van a generar duplicados. Eso no lo podemos evitar. Tenemos que después tener la precaución de combinar todos esos para que no dupliquemos las ordenanzas. Gracias, hermana. Sí, es algo que también, por eso es muy importante que justamente hablando con un hermano que también es consultor, le decía, cuando uno ayuda a una persona, a un miembro, siempre es preguntar si hay más familiares, ¿no? Y que están trabajando, porque justamente pasa los duplicados porque le explicaba, ¿no? Cada uno ingresa un nombre va a decir, de su abuelita, y se crean dos códigos, y ahí, más que todo, se crean los duplicados, y a la hora de hacer la ordenanza, ahí es. Y cuando no sabes combinar, ahí se crea el que no se pueda realizar la ordenanza. Sí, sí, más bien muchas gracias, hermana. Sí, de nada, hermana Beatriz, con gusto. Vamos a pasar a la siguiente. Permítame ahí está. Ahora, la importancia de los duplicados, de poder nosotros combinar esos duplicados cuando ya el sistema nos lo está avisando, ¿verdad? Que hay un posible duplicado. Porque, dice, los registros duplicados pueden, uno, desordenar nuestro árbol, causar confusión, conducir a la pérdida de tiempo y complicar las relaciones y los parentescos. Y aquí yo agregaría otra más, duplicar ordenanzas. Cuando podemos trabajar con otros familiares, ¿verdad? Pero si está duplicado, de hecho, el mismo sistema, si ustedes les ha pasado que quieren reservar las ordenanzas por alguien,
y no les permite porque dice que tiene un posible duplicado y tenemos que resolver ese duplicado antes de poder solicitar la ordenanza. Entonces, por eso es bueno que podamos resolver, que no tengamos miedo, ¿verdad? De hacerlo. Qué bueno que están en esta clase para que aprendamos todos. Ok. Dice, ¿qué hago si me encuentro un duplicado? Hermanito, hermano Hernán, ¿nos puede leer esta diapositiva, por favor? Listo, hermanita. Dice así, la combinación, aunque no es difícil, puede parecer intimidante, sobre todo si es algo nuevo para ti. Sin embargo, no te preocupes en encontrar y combinar duplicados. Puede ser un proceso relativamente fácil. Gracias, hermano Osorio. Vamos a tener en presente entonces que podemos y debemos nosotros resolver ese duplicado combinando la información, que es importante cuando nosotros nos encontramos ante duplicados, nosotros debemos de saber que esos duplicados no va a desaparecer definitivamente, más bien combinan la información de ambos. Por ejemplo, si yo en mi árbol tengo un duplicado que a lo mejor tenga fotos, si yo lo combino con el otro que no tiene fotos, las fotos van a permanecer cuando se combine. Igual pasa con las ordenanzas. Si uno tiene ordenanzas y el otro no, a la hora de combinar se combina todo, todo, ¿no? Se pasa tanto la información esencial como las fotos que tiene la persona o las ordenanzas. Entonces no tengamos miedo, ¿verdad? De hacerlo. Antes de combinarlos, entonces es importante también que tengamos en cuenta lo siguiente. Ajá, ahí está. Dice, el mismo hijo aparece más de una vez en la familia, en el árbol. Cuando alguien más combina, como ya decíamos, a los padres, pero a uno de los hijos no, resulta que cuando volvemos a nuestro árbol, en la página de perfil de algunos padres, nosotros podemos ver, ay, híjoles, aquí ya me aparece el mismo hijo, pero con otros padres, o me aparece con uno de los padres nada más. Entonces ahí tendríamos que checar muy bien la información que nos está dando. Dice, a veces se encuentra una familia en la que uno o varios de los hijos figuran varias veces. Si el hijo tiene varios padres, como los padres biológicos o adoptivos, esta información suele ser correcta. Entonces hay que identificar antes de querer combinar. Si nos pasó esto y alguien, sabemos, ¿verdad? Que hay hijos que crecieron con padres adoptivos, pero ellos tienen un padre biológico y me va a aparecer tanto en la familia de los padres biológicos como en los padres que lo adoptaron. Y ahí no hay ningún problema, no hay un duplicado, sino que la información, los datos básicos me está aclarando que tuvo padres biológicos, pero que después fue adoptivo y en este caso el ID va a ser el mismo y no hay ningún problema, va a ser correcto. También es importante tener presente que en algunos lugares hay tradiciones de nombres que se repiten en las familias. ¿Verdad? En algunas culturas, por ejemplo, dice, al fallecer un hijo, el siguiente hijo del mismo sexo se le daba el mismo nombre que el hijo que había fallecido. Entonces ahí tenemos también que tener cuidado. Decir, no, pues este se llama igual y este también es un duplicado. No, tenemos antes que checar la información porque como dice aquí, cuando un matrimonio, una pareja perdía un hijo, un primer hijo, al segundo, por tradición le ponían el nombre del primero que había fallecido. Entonces tenemos que tener cuidado en esos casos. Ajá. También, incluso en algunos países, en ciertas familias, los hijos tenían los mismos nombres. A los gemelos se les dan nombres similares. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que antes de crear una combinación, chequemos bien cada uno de esos datos. Ujú. Y alguien levantó la mano, no vi quién era. ¿Tenía Sí, alguna hermana duda? Lisa, yo. Ajá, hermano, adelante.
Tengo una pregunta, por lo menos si es un hijo adoptivo, pero se sabe que tienen los padres biológicos, ¿a cuál de los dos podemos sellarlos? ¿A los biológicos o o a los adoptivos? Ok, en este caso, como bueno, estamos hablando de personas ya fallecidas, ellos pueden, nosotros podemos orar, preguntar al Señor, ¿verdad? Con qué hijos, con qué padres se debe de sellar, ¿verdad? Con el biológico, no estoy segura y no quisiera decir información falsa de que si el sistema permite sellarlo a los dos cuando ya A está los dos, sí. fallecido. No Sí, sé, no sabría decirle. Ujú. sí, porque yo tengo una duda, porque mi tía abuela está viva, ¿sí? Pero mi Ajá. bisabuela la crió a ella, pero ella ya sabe quién eran los padres biológicos, pero ella toda la vida vivió con mi mamita, ¿sí? Entonces, esa era mi pregunta, Ok, porque para mí, ella es miembro de la iglesia, hermano. no, Ella está viva, ahí cambia. ella está viva, sí. Ok, Entonces, ella no se puede sellar, ¿verdad? A sus padres actualmente porque está viva y no es miembro de la iglesia. Pero bueno, usted hablándole, predicándole el evangelio, puede tomar en algún momento, con quien desea sellarse. A ver, el hermano Ricardo, si nos puede ayudar. Vamos a ver qué nos gracias, dice el hermana hermano Luisa. Ricardo. Adelante, hermano. Sí, de nada, hermano. Sí, Hermano Ricardo. sí, hay, no es un tema delicado, sino es un tema de trámite, en cierta forma, de documentación. Eh, Siempre que un hijo o que sea adoptivo conoce a los padres y si los padres son miembros de la iglesia o no lo sean, él va a tener que tomar una decisión si está consciente de sellarse libremente con el que él desee. Ahora, si esto lo hemos pasado en el templo en su momento cuando yo estuve como coordinador, me tocó Ujú. estar acompañando a unas personas que, por ejemplo, se habían casado y él había reconocido al hijo de la esposa como hijo propio, pero el padre estaba. Entonces lo que tuvo que hacer la madre es pedir una autorización al padre para que puedan hacer esa ordenanza, que ese hijo pueda sellarse con ellos. Si no, de lo contrario, no se lo permite. Sí, así es. Cuando son las personas vivas, tienen la opción, ¿verdad? De elegir y si vive el papá biológico, entonces tienen que pedirle permiso al papá biológico. Sí, gracias, hermano. Aunque no es el tema precisamente ahorita de padre, el sellamiento de biológicos, ahorita el tema es que tengamos nada más cuidado de que si pensamos que es un duplicado, checar si es padre biológico, está como hijo con sus padres biológicos y luego como hijo con sus padres adoptivos y ahí debe de tener el mismo ID. Si fuera el mismo hijo, si nos estuviéramos refiriendo al mismo hijo, entonces, y sale con diferente ID, ahí sí tendríamos que combinar un duplicado. Pero en forma general, hermanos, ya para no salirnos del tema, porque este otro ya sería otro tema, ¿verdad? Del sellamiento de personas vivas o personas fallecidas a sus padres biológicos o a sus padres adoptivos. Pero ahorita, bueno, en este tema nada más se comentó porque puede ser que nosotros querramos combinarlo y por eso la importancia ahí de antes de hacer cualquier corrección o combinar algún duplicado, escudriñemos bien la información de nacimiento y la defunción de ambos y tengamos en cuenta que pueden tener el mismo nombre y entonces hay que checar en cuanto a lo referente a combinación. ¿Alguien había levantado su manita? Ah, sí, hermanito, no era relacionado a eso, es que algo así apareció cuando estaba haciendo un árbol a un familiar, pero me dijeron de que los líderes de que tenía que estar seguros si era legalmente adoptado.
no que haya sido criado, sino legalmente adoptado bajo papeles, ¿no? Legales. Pero si no, tenía que unirse a sus padres biológicos. Ok, excelente, hermana. Muchísimas gracias por su aportación. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Quién me ayuda a leer esta otra parte, hermana Julieta Olascuaga? ¿Pudiera usted leernos esta diapositiva? Permítame. Gracias, hermana. Dice, el mismo hijo aparece más de una vez en una familia en el árbol familiar. Registros duplicados en el árbol familiar. De vez en cuando, un hijo tiene en el árbol familiar más de un registro y todos los registros duplicados se muestran como si fueran de hijos separados de los mismos padres. En tal situación, los hijos duplicados tienen nombres, fechas de nacimiento y otra información que son iguales o similares, pero tienen números de identificación diferentes. Esta situación suele producirse cuando alguien ha fusionado los registros de los padres, pero no ha fusionado también los de los hijos duplicados. La lista de los cambios recientes le muestra si se combinaron los registros. Si hay registros duplicados, primero hay que verificar que la familia tenía a un solo hijo con ese nombre. Entonces, combine los registros duplicados. Si los registros duplicados tienen cada uno un sexo diferente, corrige el sexo de uno y entonces combínelos. Gracias, hermanita. Sí, así es, ¿verdad? Entonces lo que les decía, hay que checar ahí muy bien antes de combinar, porque, hermano, está dando mucho ahorita. Yo he visto cómo la obra se ha acelerado de es una maravilla, ¿no? Cómo lo estamos viendo. Y muchos árboles, otros usuarios están combinando a los padres y entonces nosotros venimos a nuestro árbol, ay, ¿qué pasó aquí? Veo a la mismo hijo, pero con otros padres y movido. Entonces no entremos en pánico, solamente es tener la certeza que cuando vamos a combinar a esos hijos, ajá, no sean sean la misma persona. Si tenemos que irnos incluso a fuentes para ver si se trata de la misma persona o puede ser un hermanito que haya fallecido y entonces no tendríamos por qué combinarlo, ¿verdad? Es un diferente aunque tenga el mismo nombre. Entonces, hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado en esto y es algo muy común actualmente en nuestros árboles que ustedes se metan y que ustedes lo agregaron bien, pero alguien más ha combinado a los padres y entonces ya vemos hay otros grupos familiares abajo. Entonces, tengamos cuenta con eso. ¿Verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, a continuación se presentan algunos pasos sencillos para ayudarte a comenzar. Número 1, ¿quién me ayuda a leerlo, hermana Caro? Carito está ahí presente, ¿nos puede leer el número 1? Sí, señora. Ay, gracias. Permítame que se dejó de compartir, no sé por qué. Permítame, perdón. Sí vemos su pantalla, hermana Lisa. Ay, yo ya no la veo. La mía, sí le están. Bueno, hermana, ¿nos puede ayudar? Se ve. No sé por qué yo ya no la veo. Ok, no sé qué pasó, yo ya no la veo. Yo A sí ver. la veo. Ah, ya, adelante, adelante, gracias, hermana Carito, gracias. Con permiso. Primero, ve a la página persona de un antepasado. Haz clic en el nombre de la persona en tu árbol genealógico y luego en la ventana emergente haz clic en la persona. Gracias, hermana. Entonces, esto lo vamos a hacer ahorita en la práctica. Gracias, Carito. ¿Quién nos ayuda? Hermano Humberto, ¿nos puede leer, ayudar a leer el número 2? Te lo leo yo, hermanita.
Gracias, hermano Cruz. Adelante. En la página de la persona verás en la columna de la derecha el recuadro Ayudas para la investigación. En este menú de Ayudas para la investigación, haz clic en la opción Posible duplicado. Si está disponible, se te llevará a la página de Combinar duplicados. Nota: no todos los antepasados tendrán duplicados. Ok, gracias, hermano Cruz, hermano Carito. Ok, entonces vamos a ir a la práctica. Voy a dejar de compartir para precisamente ahora irme a mi árbol. Ujú. Y ya tengo aquí. Entonces me decía ahí la instrucción que vaya yo a la página de la persona, a la página de perfil de la persona, y vea yo en el lado derecho si viene me está dando la alerta que existe un posible duplicado. Para No se debe filmar. No se ve, comparte, hermana, no ok. se ve. no se ve nada. Gracias, permítanme, no, les digo que no sé qué pasó, que me llevó otra, pero ok. Ok. Bueno, es que no sé qué pasa. Que, a ver si con una pestaña, porque con una ventana no me permite. Permítame, déjame, no sé por qué. Pero bueno, ahí ya lo pueden ver. Está No, hermano, cargando. todavía no. Está cargando. Listo. No Sí, sé si ya sea es. mi internet que me está fallando, pero bueno, espero no tener ya más problemas. No sé qué pasa con mi página, pero bueno. Hermanos, entonces vamos a ir, como les decía, a la página de alguna persona. Cuando nosotros entramos a la página, recuerden que esta es la parte 1, que es cómo encontramos los duplicados de una manera sencilla, ¿no? Entonces dice, que vayamos a la página de la persona y aquí a mano derecha ayuda con la investigación, nosotros podemos identificar esos posibles duplicados aquí, ¿verdad? Porque hay un signo rojo de admiración y tiene la leyenda posible duplicado, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos esto? Y aquí ya me lo está dando, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver lo que les decía, el ID que yo tengo con esta persona es diferente al ID que ustedes pueden ver en el posible duplicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí en posible duplicado, le doy clic y a mano derecha se me va a aparecer, ¿verdad? Revisar combinación. Entonces yo le doy clic aquí en revisar combinación y me va a llevar a esta otra página. Me dicen si la pueden ver. Ahorita se está abriendo. ¿Sí la pueden ver? Se Se está está cargando, cargando. hermano. Ok, perfecto. Pensé que ya no iba a permitirlo, pero está bien. Entonces me va a llevar a esta página Ya quedó. que es donde a mano izquierda me aparece el posible duplicado. A mano derecha es a quien yo tengo en mi árbol familiar, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, el primer paso ustedes se dan cuenta que dice aquí paso 1 de 3 en total, ¿verdad? Son 3 diferentes ventanas que yo voy a tener la oportunidad de checar para que finalmente se pueda combinar la persona. Del lado izquierdo me aparece que la persona duplicada tiene casi el mismo nombre, difiere un poco en este 1, 2, 3, en este cuarto nombre, aquí está como el Jeva y yo la tengo como el Feba, ¿ok? Yo tengo el registro de parroquial de su bautismo. Ujú. Entonces, aquí, como lo escribió el escribiente el párroco en ese momento, lo escribió como el Feba, ¿verdad? Aquí posiblemente, no sé, yo tendría que investigar un poquito más y ver de dónde se sacó esta información, este nombre, y si hay algo que lo respalde. Como primera instancia, estoy en el paso 1 de 3 y es comparar.
¿verdad? Si puede ser la misma persona. Aquí yo la agregué el 16 de abril del 2012 y alguien más la agregó el 1 de mayo del 2012. Por ahí comentaba una hermana, y sí es cierto, ¿verdad? Donde dice, por lo general lo que deberíamos de hacer es dejar a quien primero se haya ingresado. En este caso, con la fecha yo puedo ver que yo le ingresé primero, ¿verdad? Pero puede ser en algunos otros casos que la persona que está como posible duplicado tenga más información que la que yo tengo, aunque yo lo haya ingresado primero, puede ser que yo tenga menos información. Si yo voy bajando, yo puedo ver que la persona que es el posible duplicado a mano izquierda eh, el nombre ya lo habíamos analizado, me paso a bautismo, dice 18 de abril de 1851 y dice en Distrito Federal, lo que me da a entender que esta Toribia duplicado posiblemente también tenga una fuente de bautismo, porque tiene la fecha completa y hasta el lugar, pero voy a verlo ahorita, les digo cómo lo podemos checar. Entonces, me voy a otra información. Veo que yo tengo algunos otros nombres alternativos agregados. Tengo fechas de el bautismo, perdón, y tiene los padres. Entonces, aquí podemos intercambiar posiciones. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi familiar que yo tengo tiene más información, aparte de que yo la crié primero. Bueno, se crió el 16 de abril del 2012 en comparación con esta otra fecha, pero tiene más información. Les digo, una clave pues sí puede ser ver la fecha, pero también ver cuál es el que tiene más información. Si yo quiero investigar a, a, detengo tantito el paso 1 y yo quiero investigar más porque veo, a ver qué más tiene esta persona. Yo le puedo dar clic aquí a Toribia y le voy a dar clic aquí en persona. Ujú. Entonces, yo ya estoy aquí en el duplicado, ¿sí? Porque le di clic al duplicado. Entonces, veo que igual le está dando aquí la indicación que ahora mi familiar es un posible duplicado, ¿verdad? El que yo tengo en el árbol. Y yo puedo ver aquí quién metió información, de dónde la sacaron. Ah, y veo que fue Family Search, ¿ok? Entonces, no hay otro usuario realmente el que metió a ese otro posible duplicado. Fue Family Search que por medio de extracción de nombres en su momento en el 2012 la sacó y aquí puso la información. Qué bueno, ¿no? Y veo que tiene fecha de bautismo. Sin embargo, veo que en fuentes no tiene ninguna fuente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es una clave para que ustedes puedan ver si tienen un poquito más de dudas, quieren ver quién está metiendo esa información, pueden checarlo aquí con esta persona. En este caso, como les decía, pues yo voy a dejar al que yo ingresé, el ID que yo ingresé con este familiar, porque tengo más información, aparte de que yo la creé primero, ¿verdad? Y que acá yo ya sé que no va a afectarse prácticamente nadie, otro usuario, con esta combinación, porque veo que la ingresó Family Search y que no hay ninguna fuente de amparo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Se ha entendido? Hermano Arturo Manríquez, adelante. Adelante, hermano Arturo. Perdón, gracias, hermana Lisa. O sea que no es De nada. suficiente que coincidan las fechas de bautismo eh, y y el lugar de nacimiento. Es necesario ir directamente al nombre para ver si hay alguna fuente adicional. Eso es lo que quiere decir usted, que no es suficiente la fecha del bautismo ni la dirección, sino que hay que Bueno, ir a ver si no hay una información adicional. ok. Aquí en este caso, hermano, sí pudiera ser suficiente. Si yo no sé más
y simplemente me mandó a este link y veo que no hay tanta información del lado izquierdo en el posible duplicado, aquí sí pudiera ser justificado decir, ah, es suficiente, el nombre nada más difiere en una letra, el tercer nombre y la fecha O sea, como un coincide. Ok, error. yo lo Ajá, puede ser algún error al ingresar los nombres y pudiera ser suficiente. Aquí yo les doy esta clave de poder investigar más acerca de la persona porque hay casos más difíciles. Este es muy sencillo, ¿no? El que yo tengo, que me resultó aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el duplicado no tiene más información del lado izquierdo, no tiene ni padres, ni hermanos, ni matrimonio, incluso no tiene ninguna fuente. Aquí en este caso sí pudiera ser suficiente con esa información, con que coincida el nombre prácticamente, por una letra es la diferencia, y el bautismo es exactamente el mismo día, aunque bueno, yo lo tengo más especificado. Aquí está en forma general que es en el Distrito Federal, pero aquí yo ya tengo el nombre del lugar, ¿no? De la iglesia donde fue bautizada. Entonces, pudiera ser, hermano, no es un hecho, pero va a haber casos más difíciles que ustedes tengan que decidir, ay, ¿quién será? ¿Será la misma? Porque es muy importante, hermanos, que nosotros podamos estar bien seguras, porque no solamente vamos a modificar mi nombre si lo hago incorrectamente, sino que vamos a modificar el árbol de alguien más que a lo mejor lleva mucho tiempo trabajando. Aquí yo les estoy mostrando para que en un futuro ustedes puedan tener un poquito más de cuidado, sobre todo cuando hay mucha información y vemos que este otro usuario en Family Search ha trabajado muchísimo. En este caso vemos que fue Family Search y que fue por una extracción de nombres, pero hay hermanos, a veces son muy difíciles de decidir si es la misma persona, entonces sí les sugeriría que fueran a investigar un poquito más. Incluso si al final ustedes dicen, no, pues ya leí toda la información y no estoy segura, pueden mandarle un mensaje al otro usuario y decirle, pues en cuanto a las dudas que ustedes tienen, si será la misma persona y ya juntos pueden decidirlo. Este es un caso muy sencillo, el mío, el que yo les estoy mostrando, pero ustedes tengan cuidado cuando vayan a combinar a la otra persona, porque no solamente se modifica la persona, ya vimos que se pueden modificar los padres, se hacen duplicados de padres, de hermanos, y entonces este es un caso muy sencillo, hermano. Como usted bien lo dice, pudiera ser suficiente aquí, pero se los digo para que en algún caso que ustedes tengan un poco más complicado, pues sí tengan la molestia de ir a la página de perfil de esta otra persona y puedan checar y tomar una mejor decisión. Y claro, siempre haciendo una oración con el Espíritu. Ujú. ¿Sí, hermano? Muchas gracias. De nada, Sí, hermano, al muchas contrario. gracias. Sí. Entonces, bueno, aquí el primer paso es determinar así a grandes rasgos si es la misma persona. Ya ustedes pueden checar, ¿no? Si es más complicado a la persona, checar los datos que otros familiares tienen aquí y ponerse en contacto con la persona de ser necesario. En este caso es muy sencillo y yo le pongo aquí sí continuar. Al momento de darle yo sí continuar, me va a llevar al segundo paso. En el segundo paso, yo tengo la oportunidad de cambiar. Si yo quiero cambiar el nombre y yo le pudiera aquí dar reemplazar, y entonces se va a cambiar el nombre donde dice el Jeva es el que va a permanecer y el mío, el FEBA no, ¿verdad? Entonces aquí yo, en el segundo paso es reemplazar lo que tiene el duplicado que se va a combinar y que va a desaparecer y que el único ID con el que va a permanecer es el que yo tengo en mi árbol. Entonces yo aquí checo si hay alguna otra información. Por ejemplo, aquí en bautismo yo lo tengo más completo, pero si fuera el caso contrario, que él tuviera información más correcta, únicamente voy a pasar ese dato al que va a permanecer del lado derecho, que es el que tengo en mi árbol, ¿ok? En este caso no lo voy a hacer porque pues no está más completa, pero ustedes aquí en este segundo paso pueden pasar
les vuelvo a repetir, este es un caso muy sencillo, no está tan complicado, pero sí hay cosas que luego digo, ay, este tiene mejor información. Ay, ¿qué hago? Ah, pues por este único detalle que tiene más, yo voy a intercambiar. No, FamilySearch me da la oportunidad de solamente el que yo escoja va a sustituir al que tengo de mano derecha, ¿sí? Si es el sexo, si es el bautizo, entonces no tengamos miedo. Si algo es diferente, yo digo, yo quiero que esto sí se conserve porque es un dato importante y lo tiene más completo. En este segundo paso, yo puedo ir viendo en cada detalle qué es lo que quiero que se reemplace. En este caso no tengo nada. ¿Ok? Entonces yo le doy en continuar. Incluso si hay casos en que el duplicado tiene más fuentes o tiene fuentes iguales que las mías, solamente se van a pasar las que son diferentes que yo no tengo. Ujú. En este caso, el duplicado pues no tiene ninguna fuente y le damos aquí continuar y entonces nos va a llevar al último paso. El tercer paso, entonces, es completar el motivo de la combinación. Y es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque como les dije, cuando nosotros hacemos esta combinación y si alguien más está aportando información, a esa persona le va a llegar la notificación que yo hice un cambio, una combinación. Y entonces es importante, por respeto y porque haya un orden, explicar aquí por qué lo estoy combinando y llegué a la conclusión que es importante combinarlo. Aquí ya vienen por default algunas sugerencias. Yo puedo darle cualquiera. Aquí el primero me dice toda la información esencial y los parentescos concuerdan. Aquí en este caso, toda la información no sería la correcta, porque vemos que hubo una pequeña discrepancia en uno de los nombres, que es una pequeña. Entonces, aquí yo pudiera agregar este segundo que dice la mayor parte de la información esencial y los parentescos concuerdan. ¿Sí? En este caso, pues no había ningún parentesco, no tenía padres ni tenía hermanos, ¿verdad? Solamente tenía el lugar de bautizo y la fecha y el nombre. Entonces yo pudiera elegir esto, pero ya ustedes, dependiendo del caso que estén combinando, ustedes pueden leer alguno de estos y darle a agregar. Yo le voy a poner a agregar y automáticamente se pone el motivo de la combinación. Pero si todavía en esos casos más difíciles de combinar y que estoy dudando, oré y medito y digo, no, si es la misma persona, la voy a combinar. Y si ustedes determinan que ninguno de estos cuatro tienen la suficiente información, ustedes pueden hacerlo, ingresar los datos o el motivo más completo, ¿sí? Pero si ustedes ven que, como en este caso, en el ejemplo, con este es suficiente, yo le doy aquí agregar y se pone automáticamente y le pongo acabar combinación. Y ya para terminar, solamente les voy a enseñar, en el caso de que ustedes, no sé, digan, ay, ¿quién me cambió mi árbol? Porque pues yo lo tenía con unos padres y ahora me aparece con otros o nada más con uno de ellos. ¿Dónde puedo ver los últimos cambios? En este caso, cuando se combinó una persona. En la página también de perfil de ella, nos vamos a esta otra sección donde dice cambios recientes. Yo le doy clic aquí en mostrar todo y entonces me va a llevar a los cambios recientes y ustedes lo pueden hacer cuando vean que su árbol se fue modificado en la página de esa persona y ustedes digan, ay, no, a ver, ¿cómo lo tenía yo? Ajá, y entonces ustedes pueden hacer esto en últimos cambios y entonces aquí ustedes pueden ver que este último cambio pues es el que acabo de hacer el día de hoy, el 9 de abril del 2025 y que dice aquí persona que permanece en el sistema, que es la que yo tenía en mi árbol y la persona que se suprimió, ¿sí? Se combinó la información que tenía acá. En este caso no era mucha, pero en los casos que tienen más información, más investigación, pues tenemos la oportunidad aquí de checar y miren, aquí aparece la razón
Entonces, la persona que venga aquí, cheque en su árbol, va a decir, ah, no, no, pues sí, estuvo bien. Y si no, yo puedo irme aquí, análisis de fusión. Es importante detallar algo. Yo les sugiero, hermanos, que a todas las personas difuntas ustedes le pongan dar seguimiento y que en su configuración ustedes tengan activado el de recibir mensajes de los cambios que se hacen en sus familiares, porque de esa manera inmediatamente FamilySearch que alguien más haya hecho una combinación y que sea la última acción, ustedes lo van a poder revertir si es que dicen, no, no, no es la misma persona, se toman la molestia de ir a la página del que se suprimió, ¿sí? Le dan clic y lo va a llevar a la página. Les digo, este caso es muy sencillo, pero si hay otro más difícil, les va a dar la oportunidad de llevar a la persona que se suprimió y que ustedes investiguen. Entonces, en este caso, le dan análisis de fusión porque fue la última acción y todavía tienen la oportunidad de revertirla, porque una vez que se empiecen a hacer más cambios en esa persona, hay ocasiones en que ya no nos va a permitir hacerlo. Sí se va a poder hacer finalmente, pero va a ser un poco más difícil. Entonces, por eso, bueno, ustedes les sugiero esas dos y que por favor aquí puedan ustedes ver, dice persona eliminada antes de la combinación y dice eliminada. Y ustedes me pueden decir, hermana, no me acaba de decir que no se elimina, que se combina. Ok, finalmente, pues como ya se extrae todo lo que tengan en uno, que es en el mío, pero finalmente este ID va a estar eliminado. Entonces yo aquí tengo todavía la oportunidad, fíjense, si en el caso de que yo no estuviera de acuerdo con esa combinación que se hizo y modificó mi árbol con los padres, y de esa modificación no solamente son los padres, se va a jalar también la información de los abuelos, de los tatarabuelos, y va a afectar mi árbol. Y, o si yo hice la combinación y no la hice correcta, va a afectar todo el árbol de los demás. Pero no tengamos miedo, hermanos, aquí podemos hacerlo. Por ejemplo, aquí me dice persona eliminada antes de la combinación y esta es la que permanece, ¿ok? Aquí me dice nuevamente que la que permaneció es ella, pero si yo no estuviera de acuerdo, me voy aquí a Toribia, la persona eliminada, y entonces aquí yo finalmente pudiera, ya casi termino, ya vamos con la hora, es lo último que doy. Y pero es importante que sepamos esto, porque como les digo, últimamente, mientras más va creciendo todo esto maravilloso que estamos viendo, pues puede ser el caso de que alguien no haya hecho una combinación y miren, aquí yo pudiera venir y restablecer a la persona. ¿Ok? Entonces ya va a aparecer mi árbol. Si yo la restablezco, mi árbol va a aparecer como yo lo tenía antes. Ajá. Pero bueno, recordemos que aquí lo importante es que nosotros podamos hacer las cosas lo mejor que podamos y no pelear, no enojarnos, hermanos, porque muchas veces, ay, esta persona, viene y hace cambios. No, hermanos, a lo mejor hay hermanos que están aprendiendo y que están haciendo su mejor esfuerzo y que hacen la combinación y entonces, pues, no es enojarnos, es venir y checar en nuestro árbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Por eso es importante que ustedes le den a la persona que permanece en el sistema, que en este caso fue la mía, ¿ok? Que ustedes vengan, puedan analizarlo y darle seguimiento, ajá, a la persona. Entonces, aquí, bueno, para no estar regresando, me voy a la persona. Ajá, y aquí, en Toribia. Solamente para terminar ya, hermanos, les voy a enseñar cómo darle, ponerle una estrellita de seguimiento para que Family Search les informe. Ajá, ay, permítanme. Les informe. Ay, es que no me da, permítanme, me está yendo a otro lado. Ok, dice persona que permanece en el sistema, me voy a ella. Si ustedes le dan clic a esta persona en la estrellita, ustedes la van a seguir y FamilySearch les va a notificar cuando les hagan un cambio, una combinación. ¿Ok? Entonces aquí le dan seguir y entonces se va a pasar a las personas que ustedes siguen.
y Family Search les va a llegar una notificación si lo tienen activado con su correo electrónico y lo tienen en su teléfono que siempre anda con ustedes. Cuando alguien haga un cambio, una combinación, ustedes pueden venir a checarla. Y si no lo tienen y vienen a la página, abren su árbol, ustedes pueden ver los cambios recientes. Y aquí pueden ustedes revertir si no están de acuerdo, pero pónganse en contacto con la persona que hizo ese cambio. Y bueno, ¿hay preguntas, dudas, comentarios? De mi parte, no, muchas gracias. Ok, hermanos, entonces termino con mi testimonio. Hermanos, es de verdad increíble todo lo que está pasando en Family Set. Agradezco mucho al Padre por darnos la oportunidad de que nos unamos con miles de usuarios que están aportando a nuestro árbol también y que juntos podemos trabajar de la mejor manera, que tengamos el mejor espíritu al comunicarnos con las personas que hagan cambios, que si nosotros lo hacemos, estemos conscientes, ¿verdad? Si tenemos dudas, detengámonos, pongámonos en contacto con la otra persona y determinemos juntos si es la misma persona, si es que tenemos dudas. Si les tocan estos fáciles como el que yo les mostré, qué excelente, hermanos. Pero si no, no tengan miedo, pónganse en contacto con la persona que está aportando información, porque es la manera de hacer crecer el árbol y finalmente unir a la familia de Dios. No hay otra. Hay muchos sitios, otros sitios que incluso tienen convenio con Family Search, pero no nos dan esta oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el objetivo en Family Search es que toda la familia de Dios, imagínense, o sea, toda la familia de Dios estemos realmente unidos con esas cadenas que precisamente la restauración de las llaves para sellar se dio el objetivo. Entonces, que sea este nuestro objetivo, hacer la obra de Dios de la mejor manera y amar a las personas, a los otros usuarios, no enojarnos, hacernos sus amigos y trabajar juntos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, hermana Elisa, por su clase y queríamos invitarle a todos los hermanos que están presentes a que puedan unirse a la Academia Árbol Familiar. También aquellos que son nuevos a que puedan unirse a nuestra plataforma que está en YouTube, donde estos videos, estas clases van a ser subidas para que ustedes puedan continuar allí aprendiendo. Pueden volver a mirar la clase, incluso los invito a que pueden dejar su mejor like, su testimonio, incluso algunas preguntas si quieren, porque eso también va a ayudar para que el algoritmo pueda después recomendar a aquellas personas que estén buscando algo sobre lo que es árbol familiar o sobre cualquier clase que estemos dando dentro de la academia haciendo historia familiar de Iberoamérica. Vamos a finalizar con una oración.